¿Qué tal, chicos? Buen día, buena tarde, dependiendo de la hora a la que me escuchen. Estoy el día de hoy con la intención de platicar con ustedes sobre un tema de relevancia mundial, dadas las cifras pandémicas que esta enfermedad está causando en el mundo. El día de hoy nos toca hablar sobre enfermedad crónica basada en adiposidad, también entendida como ABCD o también entendida anteriormente hace algunos años como obesidad. El día de hoy entonces vamos a platicar sobre los mecanismos fisiopatológicos implicados en el desarrollo de la enfermedad crónica basada en adiposidad. Adelantaba hace unos segundos que hace algunos años esta enfermedad era entendida o era conceptualizada como obesidad. Sin embargo, en los últimos años ha habido consenso en donde se ha buscado o se ha propuesto la alternativa de poder deconstruir este término para poder entender a la obesidad como una entidad diferente, comprendida actualmente como enfermedad crónica basada en adiposidad. Particularmente estas decisiones o propuestas se han tomado a partir de la idea y necesidad de romper con el estigma que la obesidad genera en los pacientes o en las personas que viven con esta condición. Por allá del 2017, entonces, es que la Federación Mundial de Obesidad, junto con la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, buscaron la forma de poder deconstruir este término y de poder cambiar la conceptualización para poder tratarlo de una manera mucho más asertiva, de una manera mucho más objetiva, pero también de una manera mucho más sensible y empática con las personas que están viviendo con tal condición. Ahora, en la continuidad, vamos a revisar el concepto general de lo que se entendía, de lo que se entendería, perdón, entonces hoy por hoy como el concepto de enfermedad crónica basada en adiposidad. De manera general y desde la perspectiva etiológica y fisiopatológica, la obesidad se comprende como una enfermedad multifactorial, multicausal, muy heterogénea, compleja de tratar y específicamente caracterizada por la susceptibilidad genética y el balance energético positivo, particularmente estos dos puntos vinculados con una sobrealimentación y con usual sedentarismo. Esta condicionante eventualmente lleva a los pacientes a tener un incremento o un aumento en el volumen, tamaño y masa del tejido adiposo, y ese tejido adiposo eventualmente pudiera llegar a tener dos rutas o dos escenarios fisiopatológicos de construcción. Uno es la hipertrofia adipositaria y otro es la hiperplasia adipositaria. Hipertrofia entendida como el crecimiento o el aumento de tamaño de una unidad celular, acá específicamente hablando del adipocito. La hipertrofia sería entonces el incremento en el tamaño y volumen del adipocito, en tanto la hiperplasia está un tanto más relacionada con el incremento en la cantidad de unidades, ¿no? Es decir, a partir de un paradipocito se pueden llegar a generar nuevas unidades y entonces la hiperplasia adipositaria hace referencia al crecimiento, pero de diferentes unidades. Esos conceptos de hipertrofia adipositaria y de hiperplasia adipositaria son relevantes cuando entendemos que genéticamente y fisiológicamente existe una mayor relación de los fenómenos de hipertrofia adipositaria con el acúmulo de tejido adiposo central. En tanto, usualmente la hiperplasia adipositaria suele relacionarse un tanto más con el acúmulo periférico de tejido adiposo. Sin embargo, estos mecanismos de acumulación no son exclusivos de un sitio o de otro. Hacemos referencia a que existe una mayor predisposición para que se almacene más en un lado o en otro, pero no es estrictamente exclusivo y es importante que pueda quedar esto claro. La obesidad entonces, como bien ya lo mencionaba anteriormente, está caracterizada, está vinculada a el preámbulo o a los antecedentes genéticos que muchos pacientes pueden llegar a tener o pueden llegar a expresar. Particularmente entonces existen desde el punto de vista genético dos modelos de obesidad, la obesidad monogénica y la obesidad poligénica. La obesidad monogénica, aquella asociada a el riesgo de desarrollar obesidad a partir de la alteración de un gen que se comporta o se expresa de una manera sumamente penetrante o sumamente comprometedora, en tanto la obesidad poligénica, aquella caracterizada con la presencia de diferentes genes alterados, diferentes genes polimórficos que puedan estar generando alteraciones o síndromes un tanto más complejos o un tanto más controvertidos.
De esta manera entonces podemos dividir a la obesidad como obesidad monogénica u obesidad poligénica. En lo general, el 5% de todos los casos resultantes de obesidad están relacionados directamente con formatos de obesidad monogénica, originando en muchos casos, pues bueno, una gran cantidad de síndromes mendelianos de muy escasa incidencia en la población. Sin embargo, el 5% en definitiva representa una cantidad importante en la prevalencia e incidencia de los índices o tamaños de obesidad a nivel mundial. Eventualmente, cuando hablamos de la obesidad monogénica, perdón, esta suele tener una tasa de heredabilidad hasta el 70% y usualmente la solemos ver un tanto más en niños que en adultos. Por su parte, y con respecto a la obesidad poligénica, se han descrito en la actualidad más de 130 genes vinculados con el desarrollo de obesidad. Desde diferentes puntos de vista, algunos estarán generando o promoviendo el desarrollo de obesidad, dado que codifican péptidos transmisores de señales de hambre y saciedad de una manera equivocada o de una manera mal funcional. Algunos otros promueven procesos de crecimiento y diferenciación de adipocitos más compleja que en otros, induciendo a que exista de pronto mayores procesos de hipertrofia a nivel del tejido adiposo. Algunos otros, por ejemplo, están implicados en la regulación del gasto energético y afectan directamente el balance energético que podemos llegar a tener. Algunos otros son inductores de inflamación, algunos otros están también directamente relacionados con el metabolismo de la insulina, en donde existen también trastornos tanto en la expresión como en la recepción de esta hormona altamente anabólica, perdón. Y pues bueno, se han identificado una cantidad importante, ya lo mencionaba, aproximadamente 130 genes vinculados con el desarrollo de obesidad, entre ellos y sobre todo aquellos de carácter monogénico, el gen LEP, el gen LEP-R, el MC3R, el MC4R y en general, pues bueno, pudiéramos hablar de una lista extensa de genes implicados. Esta sesión no es particularmente asociada a hablar de genes, sin embargo, pues bueno, es obligación hacer referencia al impacto genético que podemos llegar a tener al momento del desarrollo de la obesidad. De esta manera entonces, pues bueno, hace algunos años anteriormente la obesidad se solía calificar y diagnosticar a partir de criterios conocidos como puntos de corte del IMC. El IMC es un valor que quienes me están por acá escuchando probablemente ya han, han revisado, han estudiado, incluso lo han utilizado. Recordemos que el IMC pues, nos permite obtener ese punto de corte en donde podemos estratificar a los pacientes como pacientes con bajo peso, con peso normal o normopeso, sobrepeso o los diferentes tipos de obesidad. El IMC eventualmente lo obtenemos a partir de el peso y de la estatura de una persona. Llevamos esta ecuación y tenemos como resultado los puntos de corte del IMC y así era como anteriormente o hace algunos años solía diagnosticarse la obesidad. Esta idea, de alguna u otra manera, pues se consideró a la fecha como una idea absolutista, puesto que era amarillo, era verde o era rojo, ¿no? Entonces, a partir de este nuevo modelo de enfermedad crónica basada en adiposidad, el IMC está quedando un poco en desuso o no es en definitiva la variable que consideremos o recomendamos como la variable más oportuna para hacer estos diagnósticos de obesidad. Sin embargo, entonces, bueno, se preguntarán si no es el IMC, ¿qué se tomará en cuenta para este diagnóstico de este nuevo modelo de adiposidad? Pues bueno, eventualmente el modelo ABCD considera tres componentes en particular. Uno, medir la cantidad del tejido adiposo. Dos, medir la distribución del tejido adiposo. Y tres, medir la función del tejido adiposo. Con la cantidad nos referimos particularmente a el valor en masa que podamos llegar a tener, ¿no? Es decir, el valor específicamente, en muchos casos porcentual del tejido graso que podemos llegar a tener. La distribución particularmente hace referencia a que el tejido adiposo se suele coleccionar en determinadas áreas. Podemos tener una mayor distribución central, una mayor distribución en cadera, una mayor distribución en la zona superior troncal. En lo general, entonces, dependiendo probablemente de la distribución y de cómo se esté comportando y almacenando este tejido adiposo, podemos también tener
ciertos pronósticos o podemos utilizar estos valores como elementos que van a complementar mi diagnóstico en este nuevo modelo. Y así también la función de tejido adiposo medida a partir de diferentes marcadores eventualmente séricos como niveles de glucosa, niveles de triglicéridos, colesterol HDL, LDL o incluso algunos marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, como algunas interleucinas, el TNF-alfa o algunos otros marcadores a lo mejor más accesibles o más comunes que podemos solicitar en el grueso de la población. De manera general, entonces, con esos tres componentes, pudiéramos acercarnos o pudiéramos hacer un diagnóstico mucho más objetivo, abonando entonces a los criterios de cómo se debería diagnosticar este nuevo modelo de enfermedad crónica basada en adiposidad. Lo hice inicialmente, la obesidad se considera una enfermedad crónica no transmisible, multicausal y muy heterogénea que está vinculada al desarrollo o al incremento de riesgo en el debut de una cantidad importante de enfermedades de carácter mental, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la coagulación, metabólicas, enfermedades con malignidad o malignas, como el cáncer, por ejemplo, enfermedades de la piel, enfermedades de la reproducción, musculoesqueléticas, urogenitales o incluso pulmonares. Existe una relación entonces muy íntima de la obesidad con el desarrollo de otras enfermedades crónicas. De ahí entonces que necesitamos detectar y determinar estos casos de enfermedad crónica basada en la adiposidad, no solo al momento de cumplir con criterios diagnósticos, sino también a nivel evidentemente preventivo para evitar llegar a estos escenarios patológicos que también se pueden llegar a dar. Bien, con respecto a que estamos hablando de fisiopatología, tenemos en definitiva que hacer un breve recordatorio del tejido adiposo. Esto para que pueda ir quedando un poco más claro el contenido de esta sesión. Y pues bueno, a manera de recordatorio, recordemos que este es el adipocito. El adipocito es una célula que almacena o que tiene como propósito almacenar el tejido graso, particularmente empaquetado, almacenado en su forma de triglicérido. Particularmente los adipocitos contienen diferentes organelos, contienen un núcleo, contienen mitocondria, contienen el aparato de Golgi y contienen particularmente una bolsa de reservorio adiposo, que es esto que vemos acá. Tienen su citoplasma también, por acá coloreado de color azul, y tiene también su membrana celular que le permite pues tener esta semipermeabilidad que eventualmente las células deben de tener. Así es como de manera clásica y con esta imagen representativa podemos ver la composición histológica del adipocito como la célula del tejido graso. Es importante mencionar también que existen diferentes tipos o diferentes familias de adipocitos o de tejido adiposo y particularmente se han descrito algunos fenotipos como el tejido adiposo blanco, el tejido adiposo beige o el tejido adiposo marrón. Acá podemos ver arriba una serie de imágenes representativas en donde podemos ver las características que estos tienen y acá abajo podemos ver imágenes microscópicas en donde podemos observar en la realidad cómo es que estos se comportan y se distribuyen. De manera general, ¿qué diferencias tiene el uno con el otro o por qué estos son distintos entre unidades celulares? De entrada, si ustedes se dan cuenta, todos tienen mitocondria, pero particularmente el tejido adiposo blanco tiene una cantidad más pequeña, en este caso vemos como representativo solamente una unidad mitocondrial. En tanto, el tejido adiposo beige contiene, en este caso representativo, dos unidades mitocondriales. Pero si hablamos del tejido adiposo marrón, podemos observar que este presenta cuatro unidades mitocondriales. Entonces, la cantidad de mitocondrias que un fenotipo de célula adiposa tenga es uno de los valores que van a diferenciar a un tipo con otro tipo. Luego, por su parte, podemos ver este reservorio de tejido graso, este reservorio, esta vacuola que vemos acá en la parte céntrica del tejido adiposo blanco y vemos cómo esta se agranda, cómo esta es muy grande, cómo es un único elemento y cómo este puede llegar a tener la facultad de almacenar la cantidad de triglicéridos que se desee. En tanto, si vemos por acá,
estas bolsitas lipídicas están un tanto más pequeñas y están incluso en algunos casos pues fragmentadas, ¿no? Tenemos por acá una bolsita de reservorio, por acá tenemos otra, pero si comparamos al tejido adiposo marrón, vemos que tenemos diferentes bolsitas de almacenaje. Particularmente entonces esta característica que van a tener estas bolsas, pues van a darle características fenotípicas diferentes a una unidad o a otra unidad. Por acá el núcleo, pues bueno, está presente evidentemente en todas las unidades, dado que pues es necesario que exista como organelo principal. Y en lo general entonces, estas caracterizaciones que vemos en una y en otra, pues nos diferencian el tipo de tejido de el que la adiposopatía pueda estar constituida. Entender que existen diferentes tipos o diferentes fenotipos de tejido adiposo es importante porque al final del día y a nivel funcional, estos diferentes fenotipos se van a comportar de manera distinta, funcional y metabólicamente hablando. Eventualmente, el tejido adiposo blanco está un tanto más relacionado con el desarrollo de riesgo cardiometabólico por el alto potencial proinflamatorio que el tejido adiposo puede llegar a tener. No es que el tejido adiposo beige o el tejido adiposo marrón no tenga una capacidad citotóxica y que no promueva escenarios proinflamatorios, pero en comparativa, cuando hablamos de la expresión de moléculas proinflamatorias, eventualmente el tejido adiposo blanco suele tener una mayor expresión inflamatoria y en consecuencia puede llegar a generar mayores estragos metabólicos. De ahí entonces, pues bueno, entender que van a existir diferentes fenotipos en gran medida y en muchos casos los fenotipos o las proporcionalidades van a depender directamente de condiciones genéticas de base que el individuo pueda llegar a presentar. Es importante entender también o hablar sobre la constitución o composición del tejido adiposo. Aquí en esta imagen podemos ver de manera representativa cómo se compone o de qué se compone el tejido adiposo en la generalidad. Podemos por acá observar que prácticamente el 80% o en promedio 2/3 de todo el adipocito, perdón, el tejido adiposo es constituido de adipocitos. Estas células que ya anteriormente vimos, que ya conocimos y que ya recordamos. El 80% entonces de todo este tejido adiposo probablemente está compuesto específicamente de unidades adipositarias. Sin embargo, el otro 30% del tejido adiposo está constituido de otros componentes, particularmente de componentes vasculares, de componentes celulares, de propiamente el sistema inmunológico y en general de otras células que van a estar por ahí navegando o que van a estar ahí siendo parte de esta constitución del tejido. ¿Qué encontramos como parte del 30% que se une a los adipocitos y que forma parte de este tejido adiposo? Bueno, encontramos macrófagos, encontramos células endoteliales, encontramos preadipocitos, encontramos precursores de preadipocitos, encontramos incluso cuando existen fenómenos de hipertrofia, una cantidad importante de moléculas proinflamatorias que van a estar abundantemente siendo parte de este conjunto de tejido adiposo. Entonces es importante que entendamos esto porque tradicionalmente pudiéramos llegar a pensar que el 100% de todo el tejido adipositario está constituido de adipocitos y la realidad es que no, es solamente el 80% o 2/3 de todo el contenido el que forma parte de los adipocitos y el resto son las otras unidades que ya previamente comenté. Platicando un poco sobre los mecanismos fisiopatológicos implicados, hay que decir, como ya lo mencionaba, que la obesidad está principalmente caracterizada por el incremento del tejido adiposo. Acá tenemos en esta imagen representativa el tejido adiposo de determinado tamaño, por acá tenemos un tejido adiposo incrementando su volumen, incrementando su tamaño, y que tenemos como respuesta a estos mecanismos hipertróficos, estos mecanismos de incremento de volumen. La ganancia de peso eventualmente nos va a llevar o va a contribuir a un incremento en la síntesis y expresión de algunas moléculas proinflamatorias como la interleucina 6 o como el factor de necrosis tumoral alfa. Y es que esta producción de moléculas proinflamatorias en gran medida va a ser parte o va a ser ocasionada por procesos de la propia hipertrofia,
la hipoxia que el tejido va a ir teniendo, porque a medida de que este tejido va creciendo y se va ultra desarrollando, la cantidad de oxígeno que éste recibe o que éste tiende a jalar es cada vez menor y en consecuencia estos mecanismos inflamatorios van a estar generando que al tejido adiposo le llegue menos oxígeno del que tradicionalmente deberíamos de estar recibiendo e incluso esta propia hipoxia nos va a ir llevando a mecanismos fibróticos en donde el tejido adiposo va a empezar a endurecerse y va a empezar a dejar de tener las funciones que fisiológicamente debería tener de forma habitual. Entonces, la hipertrofia del tejido adiposo nos lleva a hipoxia, la hipoxia nos lleva a fibrosis y este escenario en su generalidad nos lleva a la producción de moléculas proinflamatorias, específicamente protagonizadas por la sobreexpresión de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa, también entendido como TNFA. ¿Sí? Y así podemos ver justo la parte que les decía de todo el proceso inflamatorio que la obesidad va a ir generando a lo largo del tiempo. Y es que algo que tenemos que decir es que la obesidad es una enfermedad potencialmente inflamatoria. Suele tener o suele derivar en un proceso altamente proinflamatorio y esta inflamación se entiende usualmente como inflamación sistémica crónica de bajo grado. ¿Y por qué o cómo es que se da esta? Ya lo decía, la obesidad está vinculada al incremento del tejido adiposo, hay hipertrofia, hay un acúmulo y hay una sobreexpresión de moléculas inflamatorias. Platicaba yo de la interleucina 6 o del TNF-alfa, pero en realidad hay algunas otras como la interleucina 1 beta, la interleucina 18 o incluso hay una baja de moléculas antiinflamatorias que tradicionalmente tenemos en el tejido adiposo y que nos protegen constantemente, pero que cuando tenemos obesidad estas tienen una disminución en su sobreexpresión. Estoy hablando particularmente de la interleucina 6, de interleucina 10, perdón, que es una molécula potencialmente antiinflamatoria. Entonces, todo esto que ocurre a nivel inflamatorio genera también alteraciones en algunas hormonas como la leptina y la adiponectina, en donde solemos tener un incremento en la producción de leptina y la leptina a su vez se va a convertir perdón, en una hormona proinflamatoria porque tiene el potencial de inflamar y tenemos también una disminución de la adiponectina entendida como una hormona antiinflamatoria. La adiponectina va a disminuir su expresión y en consecuencia, al disminuir el efecto inflamatorio, pues tenemos una disminución en la tolerancia a la glucosa, tenemos una disminución a nivel de la sobreexpresión y a nivel de la recepción a la insulina, lo cual nos promueve como tal un escenario que se entiende como resistencia a la insulina. Entonces, esta resistencia a la insulina inducida por los cambios en la homeostasis de la adiponectina y leptina, junto con los elementos inflamatorios que ya antes mencioné, nos conducen a un escenario de inflamación sistémica crónica de bajo grado, observado y visto en casi todos los casos de enfermedad crónica basada en adiposidad. ¿Sale? Otra cosa que es muy importante y que se relaciona directamente con estos mecanismos fisiopatológicos de la obesidad es la infiltración de macrófagos que vamos a tener a nivel celular. Lo que vemos aquí en la pantalla es una imagen representativa de una célula. Vamos a imaginar que esta es una célula adiposa y vamos a imaginar que esta parte que vemos acá en la periferia de la célula pues es la membrana. Recuerden que las membranas son organelos o son partes de la célula semipermeables que permiten que ingresen o no algunas sustancias o algunos componentes en particular a beneficio de esta propia unidad celular. Particularmente entonces, ya les mencionaba yo, que alrededor de las células adipositarias tenemos algunos macrófagos circulando o algunos macrófagos junto con estas unidades celulares. Estos macrófagos se entienden o se conocen como macrófagos M2. Asimismo, tenemos también distribuidos y tenemos expresados algunas moléculas que regulan los procesos inflamatorios de estas células en particular y especialmente algunas interleucinas como la interleucina 2, la interleucina 8 y la interleucina 10. Estas células, estos componentes inmunológicos particularmente van a estar entonces mediando
los procesos inflamatorios que estas células puedan llegar a tener. Cuando tenemos hipertrofia, cuando tenemos fibrosis y cuando tenemos hipoxia de la que ya anteriormente hablaba, va a haber cambios a nivel de la expresión de estas sustancias. ¿Y qué tenemos como primer cambio? De entrada tenemos que los macrófagos M2 van a cambiar su fenotipo o van a cambiar su forma a un tipo de macrófago que se conoce como macrófago M1. ¿Qué características tiene este macrófago M1? La principal característica es que este macrófago es muy proinflamatorio y que tiene la capacidad muy grande, tiene una capacidad muy grande de infiltrarse y de meterse directamente hacia la célula y generar estragos metabólicos y bioquímicos a nivel de esta unidad celular. Entonces, este recambio de macrófago M2 a macrófago M1 pues va a ser potencialmente dañino para esta célula que va a permitir entonces la infiltración de ese componente inmunológico. Al mismo tiempo que hay un recambio y que se transforma el macrófago M2 a macrófago M1, tenemos un incremento en la expresión de interleucina 6. Ya les decía yo, la interleucina 6, un elemento inmunológico proinflamatorio. Entonces vamos a tener menos interleucinas antiinflamatorias o menos sustancias antiinflamatorias y vamos a tener más sustancias proinflamatorias. Entonces, esta infiltración de los macrófagos es también parte de los mecanismos que nos van a ir llevando a que la obesidad continúe generando una mayor cantidad de inflamación. Entonces, por lo anterior y por esto es que la obesidad se considera como una enfermedad inflamatoria o altamente inflamatoria. ¿Sale? A medida de que todo esto va pasando, el tejido adiposo entonces se va disfuncionando y va dejando de operar como tradicionalmente debería de operar. ¿Y qué empezamos a tener a nivel metabólico? Bueno, empezamos a tener alteraciones mitocondriales. La mitocondria, que es ese organelo, es esa maquinita que nos permite obtener energía de manera eficiente y que nos permite oxidar a esas moléculas grasas que están en cantidades mayores a las permitidas o mayores a las recomendadas, va a empezar a disfuncionarse y va a empezar a dejar de funcionar como tradicionalmente debería de funcionar. Al mismo tiempo de que esta alteración mitocondrial va a empezar a generar algo que se conoce como estrés oxidativo. Es decir, vamos a tener un incremento en la producción de especies reactivas libres que van a oxidar a otras células y que van a terminar generando entonces un mayor potencial inflamatorio. Estos radicales libres que seguramente habrán escuchado en algún otro lado, en comerciales o en alguna otra materia o en alguna otra sesión, van a generar, pues, o van a estimular o van a ser contribuyentes de estar generando todavía más inflamación. Entonces ya teníamos inflamación por todo lo que anteriormente les comenté, ya teníamos inflamación por la hipoxia, ya teníamos inflamación por la fibrosis, ya teníamos inflamación por la infiltración de macrófagos M2 y por la conversión a M1, ya teníamos inflamación por la pérdida en la homeostasis de la adiponectina y la leptina, ya teníamos inflamación porque teníamos más sustancias proinflamatorias y agregado a esto, la alteración mitocondrial genera estrés oxidativo, el estrés oxidativo genera especies reactivas libres y las especies reactivas libres generan pues más inflamación todavía. Entonces, así es como esta enfermedad se va construyendo y así es como esta enfermedad se va desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Sale? Junto con lo anterior y haciendo eco de todo lo que la inflamación generó, tenemos también, lo vamos a estar viendo que en la enfermedad crónica basada en adiposidad, los pacientes empiezan a experimentar resistencia a la insulina. Recordemos que la insulina es una hormona producida por el páncreas, particularmente por las células beta pancreáticas, la cual llega directamente a estos receptores insulínicos con la sola intención de poder pegarse y de poder abrir las compuertas para que la glucosa que tenemos disponible en sangre pueda entrar a la célula muscular y se pueda utilizar como fuente energética o como combustible para poder desarrollar las actividades de forma habitual. Una vez que la insulina llega a este receptor insulínico, el receptor insulínico enciende las alertas y enciende el proceso para que el núcleo celular, creo que no tengo una imagen, me parecía o creía que tenía una imagen, pero creo que con esto lo podemos más o menos entender,
Una vez que la insulina llega directamente a este receptor, el receptor activa ciertos procesos y ciertas señales en donde le va a informar al núcleo celular de esta célula muscular que produzca a un cotransportador muy conocido, entendido o reconocido como GLUT4. Este GLUT4 es el cotransportador por excelencia de la glucosa que actúa o que se expresa a nivel muscular. Cuando tenemos entonces glucosa disponible en sangre, tenemos que activar la insulina activa este receptor, el receptor activa las señales para que se produzca GLUT4, el GLUT4 llega a la membrana celular, agarra todas las moléculas de glucosa y las mete directamente a la célula para que la célula, insisto, utilice la glucosa como fuente de energía casi en todas las células. En ese sentido, entonces, cuando tenemos una resistencia a la insulina, eventualmente existe un problema en donde este receptor está inactivado o este receptor por alguna u otra forma no está funcionando de manera eficiente. De tal manera que llega la insulina, se intenta contactar o se intenta pegar y en automático no responde, no enciende señales, en consecuencia no expresa GLUT4 y en consecuencia no mete glucosa para ser utilizada como fuente de energía. Y en ese sentido, la resistencia a la insulina también es un fenómeno que vemos en el desarrollo fisiopatológico de la obesidad. Y se preguntarán, oye, ¿por qué eventualmente se ve esto? ¿O por qué es una condicionante de la enfermedad crónica basada en adiposidad? Puede ser por diferentes causas, puede tener evidentemente una connotación genética, pero cuando hablamos de la obesidad, pues bueno, se ha podido observar, se ha podido ver en diferentes estudios que estas moléculas proinflamatorias que se generan a nivel de la inflamación que ya anteriormente mencioné, van a estar generando trastornos a nivel de las características estructurales de este receptor y van a estar rompiendo ciertos enlaces que existen aquí en este receptor y van a estar de alguna u otra manera para que lo comprendamos de una manera mucho más sencilla, van a estar descomponiendo la cerradura de este receptor de manera que lo inactivan. Entonces, esas moléculas proinflamatorias pudieran ser las responsables de estar dañando o estar comprometiendo a esta cerradura que se ligaba a la insulina. Y entonces por eso existe una relación o la relación es íntima entre el desarrollo de la adiposopatía y el desarrollo de resistencia a la insulina. ¿Vale? Además de eso, esta resistencia a la insulina, ya lo decía, está dada particularmente por condiciones genéticas o por condiciones inflamatorias, pero también está dada por la acumulación de grasa ectópica. Recordemos que la grasa ectópica es toda esa grasa que se deposita en órganos no adiposos. Recordemos que los triglicéridos en su formato de grasa, pues eventualmente tienen que estarse depositando en el adipocito, en esas células que ya anteriormente vimos que se dedican a eso y que trabajan para eso, pero cuando de pronto estas células llegan a un punto de acumulación total y que se supera el límite de almacenaje o que existen condiciones que no permiten que se estén almacenando los triglicéridos de manera eficiente, se van a extender diferentes rutas en donde esta grasita o estos triglicéridos se van a empezar a almacenar en órganos no adiposos y eventualmente vamos a ver cómo se almacenan en la zona epicárdica, vamos a ver cómo se almacenan en la zona mesentérica, vamos a ver cómo se almacenan en el hígado, cómo se almacenan incluso en los músculos, generando lipotoxicidad a diferentes órganos, porque en tanto esta grasa ectópica se almacena en el corazón, pues va a estar predisponiendo a este corazón a una enfermedad coronaria, a una enfermedad isquémica o incluso a un infarto. En tanto, si esta grasa se almacena a nivel hepático, pues vamos a estar predisponiendo a este hígado a una esteatopatía no alcohólica o mejor entendida como hígado graso y luego posteriormente una fibrosis hepática y así consecutivamente. Entonces esta grasa eventualmente va a generar todavía más inflamación. A medida de que hay mayores depósitos de grasa ectópica en zonas en donde no debería almacenarse, vamos a tener una mayor cantidad de inflamación, ¿sí? Entonces esta grasa se acumula incluso a nivel de los músculos, como lo vemos aquí en la pantalla, entendiéndose como mioestatosis. De manera fisiológica, de forma natural, no sería comprensible o no sería esperado tener tejido adiposo infiltrado
a nivel de los diferentes músculos. Sin embargo, lo estamos viendo y es parte justamente de los mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad. En síntesis o en resumen, la adiposopatía o la enfermedad crónica basada en adiposidad está mediada por cambios morfológicos en el adipocito, particularmente los ya vistos, hipertrofia, hipoxia y fibrosis. Tenemos también disfunción mitocondrial, tenemos también estrés oxidativo, tenemos también inflamación. Existen también cambios epigenéticos a nivel de la expresión de muchos genes. Existen también modelos de resistencia a la insulina y existe también una acumulación de grasa ectópica. Y de esta manera entonces pues evoluciona la enfermedad crónica, enfermedad crónica basada en adiposidad, y de esta manera todos esos cambios van a estar contribuyendo probablemente al desarrollo de un sinfín de enfermedades crónicas que podemos llegar a tener o a presentar. Sin embargo, chicos, eso no es todo. Es importante hablar también de que en la actualidad estamos definiendo diferentes fenotipos de obesidad y que no todas las formas de obesidad se comportan de la misma manera. Existe, sí es verdad, controversia con respecto a estos fenotipos. Hay quienes estarán de acuerdo, hay quienes no, hay quienes lo debaten, hay quienes lo apoyan, pero en lo general son cosas que se están viendo recientemente y que se han publicado ya en la actualidad y que son de libre acceso y que se pueden ir revisando, ¿no? Entonces existen diferentes fenotipos de obesidad en donde sabemos entonces que no todas las formas de obesidad se van a comportar de la misma manera. En esta imagen representativa tenemos, por ejemplo, a la obesidad tradicional, tenemos a la obesidad metabólicamente sana y tenemos a la obesidad metabólicamente no sana. En esta imagen podemos observar de entrada una diferenciación de cómo se identifica o cómo se constituye una persona con obesidad o una persona con peso normal para que podamos irlo como entendiendo. Eventualmente una persona con obesidad puede llegar a tener, ya lo dijimos, un montón de trastornos que casi siempre se pueden llegar a dar, pero que no son necesariamente una sentencia o que no se van a presentar directamente como una sentencia porque los diferentes fenotipos de obesidad van a permitir que esta obesidad se presente de manera diferente. Y esta es la imagen que justamente quería mencionarles. Existe un fenotipo de obesidad metabólicamente sana. La obesidad metabólicamente sana es una forma de obesidad, es un fenotipo de obesidad en donde usualmente los adipocitos suelen presentar o suelen tener una buena función o una función normalizada. En ese sentido, es probable que los pacientes no experimenten ningún disturbio metabólico y que los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL se concentren dentro de los puntos de corte de normalidad. En ese sentido, las personas con obesidad metabólicamente sana van a tener o suelen tener una mayor cantidad, una mayor proporción de tejido adiposo periférico que tejido adiposo central. Central me refiero a la parte troncal o a la parte propiamente abdominal. Recordemos que el tejido adiposo central o abdominal se relaciona un tanto más con fenómenos de hipertrofia adipositaria. En tanto, el tejido adiposo periférico se relaciona un poquito más con fenómenos de hiperplasia adipositaria. En ese sentido, entonces, pues bueno, estas personas suelen tener más grasita en la parte periférica que en la parte central. Luego, al mismo tiempo, esas personas suelen tener una menor cantidad de grasa visceral, una menor cantidad de grasa ectópica metida o almacenada en órganos no adiposos. Asimismo, se ha visto que esas personas tienen menor potencial para tener infiltración de células inmunológicas como los macrófagos que ya vimos hace un momento, que son capaces de cambiar completamente su fenotipo, es decir, que cambian completamente su vestuario para poder meterse directamente a esta célula adiposa. También se ha visto que genéticamente hablando, el tamaño de los adipocitos de una persona que vive con obesidad metabólicamente sana suele ser más pequeño que personas que viven con otros fenotipos de obesidad. Y también se ha visto que existe una mayor capacidad oxidativa de los lípidos, es decir, que la grasa se oxida de manera más eficiente en quienes viven con este modelo en particular. Y por acá lo sorprendente es que diferentes estudios han hipotetizado y han revisado las prevalencias
de los fenotipos de obesidad metabólicamente sana y se ha logrado encontrar que hasta el 17% de todas las formas de obesidad pudieran corresponder a un modelo de obesidad metabólicamente sano. Eso explicaría que a veces podamos tener pacientes que lleguen a la consulta con niveles séricos de glucosa, triglicéridos, colesterol HDL al 100% o por lo menos dentro de los puntos de corte de normalidad, pero que estén teniendo un IMC catalogado como IMC de obesidad. Sin embargo, chicos, pues bueno, evidentemente es importante decir que también se ha visto o se han buscado posibles causas de por qué ciertas personas pueden vivir con mejores condiciones y por qué pueden llegar a presentar este tipo de modelo en particular. ¿Y qué se ha visto? Bueno, se ha visto que esas personas tienen mayores niveles de actividad física, que tienen menos sedentarismo, que suelen tener menos grasa ectópica de manera genética, es decir, almacenan menos genéticamente, suelen tener una microbiota mucho más saludable, suelen tener mejores funciones mitocondriales, suelen tener genes que los protegen de la inflamación crónica a la que anteriormente hablábamos, suelen presentar mayores niveles de adiponectina, ya decíamos que la adiponectina es una hormona antiinflamatoria, y también se ha visto que suelen tener una mayor sensibilidad a la insulina. Estos receptores de los que anteriormente hablaba, que les decía que de pronto se pueden llegar a descomponer, pues difícilmente se descomponen porque hay una mejor sensibilidad a esta hormona, a esta insulina que tanto nos interesa en el desarrollo de la obesidad. Entonces, probablemente todo esto, cuando se reúne en una sola persona, pues limita o baja riesgos que cualquier otra persona con obesidad pudiera llegar a tener. ¿Sale? Y en este estudio, que es un estudio que me parece muy interesante, se habla de que no hay diferencia en el riesgo de mortalidad por evento cerebrovascular, un evento cardiovascular, y la incidencia que este puede llegar a tener en individuos con obesidad metabólicamente sano y en individuos con peso saludable. Es decir, básicamente no es que se muera más una persona con obesidad metabólicamente sana que una persona con normo peso. El riesgo es en teoría el mismo. Entonces, este dato deberíamos de entenderlo y profundizarlo bien, porque entonces entendiendo esto podemos decir que tenemos que romper con ese estigma, porque el hecho de tener obesidad no implica necesariamente que las personas van a morir o tienen una sentencia de muerte inminente, sobre todo a corto plazo, porque sí, he de decirlo, que estos estudios han evaluado el riesgo de mortalidad a corto o mediano plazo, al final a largo plazo, pues bueno, no se ha podido constatar, pero por lo menos a corto o mediano plazo el riesgo es el mismo que una persona que tiene en teoría peso saludable. Ante la disyuntiva de por qué existirán modelos de obesidad metabólicamente sanos y modelos de obesidad no metabólicamente sanos, yo personalmente considero, con base a lo que he leído, con base a lo que he revisado, que existen factores determinantes que van a influenciar el desarrollo de un fenotipo o de otro fenotipo. Particularmente se ha visto que las personas con obesidad metabólicamente sana son más jóvenes. Se ha visto también que hacen mayor actividad física y se ha visto también que comen mejor. Entonces tampoco es que sea magia, probablemente son estos los factores que influencian el desarrollo de una obesidad metabólicamente sana. Por otra parte, hay otros investigadores, hay artículos, hay posturas, hay narrativas en donde se habla que no deberíamos de promover el término de obesidad metabólicamente sana, porque al final del día algunos narran o creen en la idea y en la hipótesis de que pues al final la obesidad metabólicamente sana es una luna de miel y que en determinado momento, sobre todo a largo plazo, terminará generando estragos. Y hasta cierto punto creo que pueden llegar a tener razón, porque especialmente, por ejemplo, mucho lo que se evalúa a nivel de estos estudios tiene que ver con marcadores metabólicos. Pero es importante decir que, por ejemplo, independientemente de que tengamos obesidad metabólicamente sana, hay otro tipo de contribuciones negativas patológicas que podemos llegar a tener. Por ejemplo, lesiones biomecánicas, lesiones lumbares, lesiones de rodilla, desgaste de cartílago, lesiones de la bóveda plantar y todas esas lesiones mecánicas y ortopédicas que se pueden llegar a dar por el peso incrementado. Entonces, bueno, existe, insisto, controversia con respecto a esos términos, pero lo cierto es que el término existe y que la obesidad metabólicamente sana es un término que existe y que está avalado y que está defendido por muchos, ¿vale?
Ya casi para finalizar, importante también mencionar este otro estudio que me gusta personalmente mucho, en donde se puede evaluar también el riesgo cardiometabólico que existe en personas que viven con peso normal. En ese estudio se pudo constatar que el 20% de toda la población adulta con peso normal no se encuentra metabólicamente sana. Es decir, que 2 de cada 10 personas que tienen aparentemente peso normal, metabólicamente hablando, no se encuentran sanas. Y en ese estudio se hipotetizó que esas personas tienen más de 3 veces de riesgo de mortalidad, incluso cuando los asociamos a personas con obesidad metabólicamente sana. Es decir, que cuando comparamos a alguien con peso normal y a alguien con obesidad metabólicamente sana, hay 3 veces mayor riesgo de que se muera quien tiene peso normal pero no metabólicamente sano que los sujetos con obesidad metabólicamente sana. Y entonces ese es otro punto que sirve para entender por qué no debemos de estigmatizar la obesidad y para entender que el estar delgado o el tener un peso en teoría o entre comillas normal basado en el prototipo del IMC no nos está limitando el riesgo para padecer una enfermedad cardiometabólica, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, chicos, con respecto al tema de obesidad. Creo que tenemos suficiente para poder discutirlo, atiendo sus comentarios, atiendo sus dudas y nos estamos entonces viendo.